Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de implementación de pruebas en hospitales. Esta noche tenemos dos sesiones programadas. La primera va a estar a cargo del doctor Giancarlo Pérez y va a tratar sobre indicadores de PROA. Y la segunda estará a cargo del doctor Eddie Angles, quien nos contará su experiencia en el Hospital Arzobispo Loaiza. Voy a entonces presentarles al doctor Giancarlo Pérez. Él es especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, médico asistente y coordinador del PROA del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Es también profesor de la Universidad Peruana Unión. El doctor está ya conectado, acá está. Giancarlo, el piso es tuyo, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches y gracias por la invitación a la sociedad y al grupo de trabajo. Por favor, quisiera ver si todo está en orden para poder empezar. Se te escucha y se ven las diapositivas muy bien, solo falta ponerlas en presentación. Ya deben estar, a ver. Perfecto. Listo. Adelante. Ok, voy a apagar mi pantalla para poder tener mejor conectividad. Bueno, el tema que nos toca hablar esta noche son indicadores de PROA. Entonces, ustedes saben que dentro de la articulación de los programas de prevención y control de infecciones, en muchos de estos ámbitos nosotros vemos que están enmarcados y vamos a tener tanto todos estos, digamos, subtemas: higiene de manos, precauciones, esterilización. Y dentro de esto está la gestión del uso de antibióticos, que recién tiene una norma técnica, ¿no?, que está aprobada en el 2022, y los PROAs, pues, en el mundo están dentro de estos programas de prevención y control de infecciones. Nosotros estamos partiendo de una estrategia que ha salido con una norma, tal vez acá, 2022, pero esta norma técnica del MINSA, que data del 2004, tiene que tener una actualización. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque este matrimonio entre el PROA y el Programa de Prevención y Control de Infecciones es muy importante, puesto que nosotros hemos visto en el tiempo, y los programas en el mundo lo dirán, que sin uno no puede estar sin el otro, ¿cierto? Entonces vamos a ver que los PROAs, por lo general, en el Perú y en la experiencia que nos han comentado, se dedican a hacer como base el perfil microbiológico. Algunos han implementado lo que son protocolos de tratamiento y de diagnóstico a nivel institucional. Sin embargo, la parte fuerte son la evaluación y las mediciones, o establecer cuáles son los indicadores, que muchas veces terminan siendo un problema porque o no saben cómo hacerlo, o son difíciles, o es que no se consiguen todos los datos porque no se obtuvo, o un área no se los prestó en este caso. Y como ven, la misma norma, como están viendo, hace hincapié de que este no es un programa netamente restrictivo. Y como ustedes están viendo en pantalla, hay varios temas que ya hemos tocado en las sesiones previas, como la medición de DDD, DOT, tal vez el tema de establecer guías de práctica clínica o algoritmos, las estrategias de auditoría, ¿no?, prospectiva o con retroalimentación. Sin embargo, ustedes ven que acá hay otras estrategias, por ejemplo, el monitoreo de antimicrobianos, dosaje de niveles, tener un sistema de soporte integrado electrónico para que facilite la prescripción, soporte clínico electrónico también, ¿no? Sería fácil entrar a la computadora y ver cuáles son las opciones que tengo para mi hospital, o incluso desetiquetar a los pacientes que vienen con aparentemente una alergia a beta-lactámicos, y eso obliga a cambiar a antibióticos muchas veces de amplio espectro. Entonces, son varios temas que podrían traducirse finalmente en algunos indicadores que ustedes pueden ver. Entonces, para empezar, cuando hablamos de los pasos claves para la implementación del PROA, ya hemos revisado el paso 1, haciendo análisis de la situación; el paso 2, cuando ya tenemos la autorización, la resolución; el paso número 3, que es conformar nuestro equipo; el paso 4, que es fijar unos objetivos iniciales; el paso 5, que son las intervenciones que hemos hecho, ya sean actividades educativas, restrictivas o en auditorías; y el paso 6 justamente es el que vamos a tomar el día de hoy, que son los indicadores clave de rendimiento, seguido del paso 7, que es la implementación, educación y capacitación continua que debemos tener,
Y finalmente el paso 8, que es el monitoreo e informe de los avances. Entonces el día de hoy estamos centrados en estos últimos 3 pasos. Está más que decir que ya para estos elementos centrales, ¿no?, de los programas, de los PROAS en el mundo, pues tienen que tener definitivamente el compromiso de la dirección, la responsabilidad, la experiencia del farmacéutico, ¿no? Actuar, seguir, informar y educar. Entonces, son elementos centrales que vamos a ver. Entonces, esto es como una semilla y un árbol que ustedes van a ir construyendo en el tiempo, que va a tener frutos, porque ustedes hacen un análisis basal de su situación. Como les dije, la mayoría, cuando comparten experiencias, ya tiene conformado con resolución, ¿no? En algunos centros tenemos las intervenciones iniciales, algunos hacen restricción al comienzo, otros hacen educación, pero vemos que el grosso de las intervenciones que están por lo menos estableciéndose son hacer las dosis definidas y un mapa microbiológico. Lo que pasa es que si nosotros queremos tener frutos, acá vamos a tener toda una serie de indicadores. Y lastimosamente con la experiencia, así como tenemos un árbol bien bonito, frondoso con frutos, en el COVID-19 se mermaron muchas de las estrategias que se estaban realizando. Entonces, definitivamente o retrocedieron o se dejó de hacer alguna de las actividades iniciales o simplemente se quedaron en la conformación y la aprobación. Entonces, esto es un tema porque cuando evaluamos estos indicadores, ustedes van a ver que tienen indicadores de estructura, estos que están como desarrollo del programa, y los llamados indicadores de proceso, mediciones de proceso, que básicamente son la dosis diaria definida, o ya sean los días de tratamiento, o la duración del tratamiento, que lo han revisado, o el otro gran componente que es la adhesión a las directrices, es decir, qué porcentaje cuantitativamente se está adhiriendo a las recomendaciones de una formulación que hizo el equipo de PROA, o tal vez cualitativamente también qué porcentaje se adhiere específicamente en un punto, tal vez en terapia dirigida, en hacer algún switch o porcentajes de desescalamiento, como dice acá, ¿no? Entonces, esas son ejemplos de adhesión a las directrices. Y lo más común, y algo que en la práctica también deberíamos hacer, es la adhesión a la profilaxis perioperatoria. Tenemos otros indicadores de resultados. Vamos a ver que acá están todo lo que concierne a la resistencia antimicrobiana. Entonces acá empezamos a hablar de otros indicadores como tasas de la Clostridioides difficile, por ejemplo, cuánto de clostridioides con tanto numerador y denominador, ahora lo vamos a ver, qué porcentaje hay de incidencia de BLES, de Staph aureus meticilino resistente, de enterobacterias resistentes a carbapenémicos o de pseudomonas resistentes a carbapenémicos, ¿no? Entonces, estos son, en cuanto a resistencia antimicrobiana, algunos de los indicadores. También tenemos ya indicadores clínicos que son la duración de la hospitalización, ¿no? Las estancias hospitalarias que principalmente en muchos de los programas en el mundo se ha visto gran impacto, por lo menos en este ítem. Y finalmente, algo que interesa mucho a las gerencias, el impacto económico, es decir, el ahorro de gasto en antibióticos. Este es un resumen de una publicación que salió en la revista Panamericana de Salud Pública en el 2020, donde resumían en toda la región, ¿no?, cómo estábamos en cuanto a al reporte de las intervenciones. Y está señalizado acá Perú porque solamente encontraron un estudio que tenía el reporte de la estructura, es decir, de la conformación del equipo inicial y algunos de, digamos, como le dije, indicadores basales, ¿no? Más no tenían nada de reporte de lo que son actividades educativas, guías, actividades prescriptivas, persuasivas, ¿no?, o tecnologías de la información. Como ven, todo en cero. Entonces, es un reto para Perú establecer algunos de estos indicadores. Como ven, en medidas de proceso, no había ningún estudio que había hecho adherencia a guías ni otros indicadores de proceso, ni mucho menos las medidas de impacto, ¿no?, como impacto clínico o impacto microbiológico o desenlaces económicos. Entonces, hay países como Brasil que lideran este tipo de estudios en la región que deberíamos tener algún tipo de base, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de indicadores de desarrollo del programa o de la estructura del programa, quiero que vean que se pueden aplicar una serie de, digamos, tablas que están fácilmente reportadas ya en la literatura.
Este fue un ejemplo de cómo nosotros en el PROA del Hospital Almenara iniciamos haciendo este tipo de índice, que es un índice modificado de la evaluación de programas de PROAS, ¿no? Que involucran este tipo de ítems. Miren ustedes el nivel de dedicación del equipo de PROA, evaluábamos cuántas reuniones teníamos por mes, obviamente estas reuniones tenían que estar con actas, en el basal estábamos en 0, si había la existencia de un referente en la prescripción de antimicrobianos, para nosotros si había un infectólogo de base o alguien que se dedique y que esté entrenado en evaluar estos, digamos, estas estrategias de prescripción, auditorías, registros clínicos digitales, ¿no? Para ver si la información puede exportarse de todas maneras en los sistemas, tanto también ver los diseños de los mapas microbiológicos o los cultivos que aparezcan simplemente en pantalla, si se puede hacer la prescripción de antimicrobianos de manera computarizada, si había entrenamiento a quienes prescribían los antibióticos, fue un ítem que no tuvimos ningún punto, si teníamos alguna guía o algún protocolo institucional de uso de antimicrobianos, también empezamos en 0, la lista de antibióticos disponibles para la prescripción, acá igualmente también había una lista de restricción de despacho, inicialmente, entonces también se evaluaron lo que eran los controles de los tiempos de administración de antibióticos, la vigilancia del consumo a través del DDD y la evaluación de la prescripción de antibióticos, ¿no? Si es que se estaban evaluando por tiempos algunas de estas actividades. Entonces, como ven, nosotros partimos jalados con 6.75. Sin embargo, cuando ya se instauró, y obviamente tuvo que haber un monitor externo que nos evalúe a nosotros cómo íbamos en el avance al mes 6, este fue un estudio que fue diseñado para ser multicéntrico en 3 hospitales de la Seguridad Social. Pueden tener la publicación completa, ahí está la referencia. Y definitivamente el Hospital A, que era un hospital grande, ¿no? Donde tenían por lo menos, me estoy refiriendo al Hospital Almenara, donde teníamos estos indicadores en base 0, como ven el puntaje de 6.75, para el mes 6 subimos a 13.75, todavía con algunas deficiencias en poder entrenar a quienes prescriben los antimicrobianos, porque acá partimos de a pocos con pocas personas. Entonces el tema de recursos humanos disponibles y que se dediquen a estos programas, pues era mínimo, ¿no? Entonces, igualmente el control de los tiempos de administración de antimicrobianos también fue nulo. Para un hospital, imagínense, para un hospital que tiene más de 1.000, aproximadamente 1.200 camas en este momento, pues instaurar un equipo de prueba con semejante magnitud de camas era algo muy, muy espectacular, era un reto muy alarmante, de verdad, porque encontrábamos cifras de resistencia muy altas. El hospital B fue el hospital Rebagliati, también tenía más camas que nosotros, y como ven acá, tuvo un menor puntaje a los 6 meses, y sus actividades, más allá de esto, se diluyen hasta una posterior conformación del equipo en la pandemia, por ejemplo. Y el hospital C, igual que nosotros, que es el Sabogal, un hospital más pequeño, tuvo algunas de las mismas ventajas y pudo elevar el número, digamos, en esta puntuación de este índice modificado que estamos viendo. Sin embargo, si uno quiere estar más alineado con lo que hace CDC, el CDC tiene un reporte de los core elements, o los elementos centrales o núcleo, donde tienen varios dominios. Entonces, les había mencionado que liderazgo y coordinación es uno de los ítems principales. Uno puede hacerse su autoevaluación, su autoencuesta, pero siempre es importante que esto también sea corroborado por un monitor externo o alguien que tenga ya alguna experiencia o digamos, algún tipo de entrenamiento haciendo estas evaluaciones. Porque hay que presentar actas, hay que ver si realmente se reúnen, porque puede haber, digamos, un sesgo de querer hacer bien las cosas o de que estamos muy bien, y eso no funciona muchas veces. Entonces, como ven, acá hay varios componentes dentro del liderazgo, el alcance del PROA, que esté integrado con otros comités institucionales, otros programas, tal vez soporte tecnológico de la información, que hayan estrategias de intervención institucional, si esto parte como una política institucional, por ejemplo, o sea, un déficit que pueden tener muchos centros, si hay intervenciones para optimizar, qué tipo de intervenciones son. El otro ítem es el monitoreo, cómo hacemos los monitoreos, si solamente
vemos lo que es uso con DDD, si vemos idoneidad o aplicabilidad o aceptabilidad por allí, indicadores de impacto por ahí, como hemos mencionado, pueden ser económicos o de otro tipo, resistencia antimicrobiana, y los informes institucionales. Es algo que también puede que seamos muy activos, pero nadie sabe lo que estamos haciendo, nadie sabe qué es el PROA, nadie sabe que estamos haciendo tal intervención, ¿no? Entonces, esos temas pueden calcularse en automático en una plantilla en Excel que está libre, y uno puede también evaluar el ítem de educación, ¿no? A los prescriptores. Entonces, imagínense, yo les voy a poner que he rellenado un ítem considerando parte de lo que teníamos en el hospital y teníamos un puntaje global de 41 de 100 puntos. Entonces, obviamente, uno puede construir este tipo de gráficos, ¿no? Puede tenerlo ahí y mira su radar. ¿En qué estamos fallando, no? En este caso, no teníamos soporte institucional porque hasta ahora no hay una norma de la institución que me permita expandirme, ser mucho más creíble en las actividades que estoy haciendo. Había un responsable, sí, por acá hay un responsable del equipo, pero por lo menos todavía, y esperemos que a largo plazo tenga un presupuesto asignado para estas unidades. Y como ven, miran acá cada uno de a dónde apuntan tus pros, tus contras, qué es lo que te falta, pero más o menos vas estableciendo la ruta del trabajo del PROA, ¿no? Entonces es importante. Y esto fue un resumen de lo que pasó en algunas UCIs de Latinoamérica, donde igual evaluaban con estos tipos de puntajes de conformación, de estructura, cómo iban avanzando los programas en UCIs de los hospitales acá en Perú. Entonces ellos parten con un basal, como ven ustedes, de 20.3, y aparentemente hay un porcentaje a medio tiempo que llega hasta 64.7 en el percentil que se estaban esperando. Entonces esto aún así no alcanza una meta deseable, que es más del 80%. Sin embargo, hay un avance pues, que se puede reflejar en algunos países, en algunos como en Chile, por ejemplo, no se ve. Y este es un tema muy controversial, porque si uno quiere ir a la UCI, el porcentaje de aceptación, desescalamiento, adherencia a las guías, puede ser muy difícil de manejar. Sin embargo, estos son los datos que nos trajo este proyecto LATAM, que fue liderado por el doctor Rodolfo Quiroz. Entonces, es un dato muy interesante que podemos ir viendo. Dentro de los indicadores de proceso, vamos a ir desglosando. Ustedes ya han tenido toda una charla de DDD. Entonces, estas fórmulas de DDD, que pueden ser, por ejemplo, el consumo total de antibióticos en gramos o miligramos expresados por el valor de DDD que les da la OMS, por camas día o el porcentaje de ocupación por 100, nos va a dar un aprox del DDD por 100 camas días. Entonces uno entra a la página del JUCC, ¿no? Entonces entran acá al índice y tiene que tener mucha precaución porque el DDD te va a dar una, digamos, un aproximado del consumo de antimicrobianos. Es importante que se puedan hacer desgloses por unidades para que ustedes puedan tener una idea de lo que pasa por cierto número de camas y por cierto número de servicios. Es algo que muchas veces hemos evaluado. Por ejemplo, un DDD para una sala de pacientes críticos que tenga 19 o 20 camas no debería ser el único indicador que yo evalúo. Tal vez en un comienzo, cuando estoy empezando, sí puede serlo, pero sin embargo, hemos visto que deberían ser sumados otro tipo de indicadores como la duración del tratamiento, para poder tener una aproximación exacta. Y también tener mucho cuidado, ya habrán revisado que los DDD van cambiando en el tiempo en cuanto a los índices, ¿no? Entonces, si uno quiere comparar, hacer gráficos de tendencias, tiene que tener claro cuál es el valor del DDD que va a utilizar. En el caso del meropenem, cuando empezamos nosotros estaba en 2, posteriormente cambió a 3, y ese tipo de cambios no permite hacer, digamos, un ajuste, digamos, real, que ese es uno de los sesgos que puede tener los DDDs. Como dije, acá están los otros indicadores de consumo, que son los días de tratamiento, que son medidas por mes por lo general. La fórmula es días que el paciente recibe antibióticos en un mes sobre la duración de la hospitalización en un mes por 100. En total nos va a dar un indicador que es DDD por paciente día. Acá tener el acápite de que los días que el paciente recibe una terapia combinada de antibióticos va a ser la suma de los días para cada uno de los antibióticos. Y esta es la gran diferencia con la fórmula de la duración del tratamiento. En este caso, vean que es casi similar, solo que
En el numerador, si el paciente recibe varios antibióticos por día, esto solamente se va a contar como un día. Es decir, puede estar recibiendo Cetrea, metronidazol, fluconazol, y todo esto en consumo va a ir como un solo bloque, ¿ya? Entonces, este tema nos puede ayudar. Uno puede entrar rápidamente. Acá tienen el link, por ejemplo, de lo que son los programas de Ontario. Entonces, acá en Canadá tienen digamos, desarrollado cómo hacen las métricas y muchos ejemplos. Ustedes pueden entrar, descargar en el link rápidamente y pueden interpretar. Por ejemplo, un días de tratamiento nos serviría mucho más en neonatología o en unidades como nefrología, ¿no? A diferencia de los DDD, donde tenemos que sesgar, separar ese tipo de grupo de pacientes. Entonces, también estas fórmulas, como les dije, para unidades críticos nos puede ayudar a sumar 2 DDD más DDT. Entonces, ya han revisado eso, simplemente les presento lo que es el efecto globo o squeezing the balloon, que significa que muchas veces cuando hacemos las gráficas de tendencia, pueden ver ustedes en esta gráfica donde está julio-septiembre del 2016 para un hospital X, ven que ustedes el consumo de cefalosporinas está aumentado y vean ustedes que aparentemente hay un menor consumo de carbapenémicos. Y eso es lo que pasa, nos puede dar una falsa percepción de que estamos haciendo buen control de disminución de los carbapenémicos a costa de aumentar las cefalosporinas. Esto puede pasar con los programas restrictivos, por lo general en los primeros meses, ¿no? Restringes, obviamente va a haber menos consumo de carbapenémicos, no me autorizan el ibipenen, el meropenem, entonces voy a aumentar las cefalosporinas, ¿no? Entonces eso puede pasar y hay que tener mucho cuidado para evaluarlo en el tiempo. Entonces, como ven, ya se va a disminuir el consumo cuando ya tienen más protocolos, capacitaciones, están establecidos las guías de terapéutica, etcétera. Entonces, recordar ese tipo de efectos. Y esta es una diapositiva de Cristian Hernández, que lo presentó en un congreso en Cali, Colombia, en el 2017. Me pareció muy interesante porque claramente ustedes van a ver que las DDD, por ejemplo, medidas de varios antibióticos contra gram negativos y vancomicina también contra gram positivos, disminuyen en esta barra negra desde que se implementan todas las medidas del PROA, ¿no? Entonces, miren qué bonito, acá teníamos aparentemente una tendencia de las DDD de meropenem en promedio entre 4 o 5, ¿no? A altas en teoría, por ahí cefepime también bordeando unos límites, y cómo cae parejo toda la curva de consumo. Uno de los defectos de justamente evaluar estas DDD en el tiempo es que se van a homogeneizar y no vamos a evaluar algún cambio o alguna tendencia real en el tiempo. Para cuando uno empieza en los pruebas es bonito ver esta curva, este cambio, sí que ha caído, mira, lentamente, estamos yendo bien, ¿no? Pero en el largo plazo tenemos que buscar otros indicadores, como les mencioné, como los días de tratamiento. Entonces, la mayor parte de sus pruebas tal vez va a empezar acá, presenten eso, les recomiendo que presenten esa data, el antes y el después del PROA, si es factible combinarlo con algunos otros indicadores como económicos, pero parte. Entonces, acá les traigo otro ejemplo de lo que pasó en mi hospital. Como ven acá, las cifras de consumo de imipenem, que es la barra en roja, exageradamente altas antes de la implementación del PROA, cuando ya vino feedback, coordinador, se sumaron las prevencionistas, pues aparentemente toda esta curva grande de consumo, pues de varios antimicrobianos contra gram negativos se empiezan a caer, ¿no? Entonces ahí caen porque hay un efecto del programa que fue restrictivo inicialmente y después empezamos con las actividades de educación y todo eso. Entonces este efecto lo van a ver y es importante que lo desglose. Como ven acá, está solamente separado para todo el área quirúrgica. Entonces los fenómenos pueden variar. Van a haber sorpresas en la UCI, van a haber sorpresas en la área clínica, en emergencia, en fin. Si nosotros queremos evaluar otros indicadores de proceso, acá les dejo lo que es la adhesión a las directrices, es decir, que también se hace una medición mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a evaluar el porcentaje de indicaciones que nosotros estamos dando o que dan la terapéutica al momento de prescribir acorde a la terapia, ¿no? Puede ser terapia empírica, por ejemplo. En el protocolo institucional nosotros dijimos que para ITU
si tenía factores de riesgo para Blair, ertapenem o amikacina eran opciones razonables. Entonces, miramos esa cantidad que cumplen estas indicaciones sobre el total de observaciones que estamos haciendo. Y esto es fácil porque uno agarra, entra a una plataforma de Google Form, hace su base, hace su diseño y con el celular va evaluando ni bien termine de hacer una, digamos, una ronda de auditorías y lo vas a multiplicar por 100 y vamos a tener un porcentaje de adherencia. Esto es importante porque si uno incluso le resta 100 al porcentaje de adherencia, eso se llama también una ventana, ¿no?, de oportunidades que podríamos tener para mejorar. Y lo pueden hacer por servicio o por áreas. Entonces es importante ver eso. De igual manera, si uno ya tiene, por ejemplo, claro, ha entrenado a sus prescriptores qué es el desescalamiento, es decir, disminuir el espectro antimicrobiano, ya tienes un urocultivo, ¿no?, donde efectivamente te dicen, ah, mira, el paciente ha estado con meropenem, ya está estable, está con una ITU complicada, quiero desescalar a ertapenem porque ya tengo el urocultivo. Entonces, si el clínico hace esta prescripción inicial y desescala por su cuenta, eso es una observación favorable para decir una posibilidad de desescalamiento tomada. ¿Aló? Se te escucha bien, Giancarlo. Ah, ok. Sí, me cortaron. Ya, ok. Entonces, estábamos hablando de desescalamiento. Entonces, vemos que la cantidad de observaciones de tratamiento antibiótico, según los cultivos, ya les dije que es el prescriptor, el médico que está haciendo propiamente el desescalamiento, no el infectólogo que está yendo a decirle, no, mira, estás con meropenem, te voy a bajar ertapenem. No, sino el mismo prescriptor es justamente el que vamos a evaluar. Entonces, esta cantidad de observaciones de tratamiento antibiótico según los cultivos se divide sobre el total de observaciones que tenían tratamiento antibiótico y cultivos positivos. Esto sería fácil si es que en una oficina donde están en conjunto con microbiología o si tienen el reporte diario, uno puede empezar y decir, sí, pues tenemos a la mano, vamos, evaluamos todos los que han tenido cultivos positivos el día de hoy y lo multiplicamos por 100. Y esto es el porcentaje de desescalamiento. Entonces, es un dato muy interesante. Y profilaxis perioperatoria, que también puede ser solamente ver la profilaxis, es decir, que se cumpla según la guía, ¿no? Nosotros indicamos cefazolina, perfecto, simplemente miramos cuántos pacientes han recibido cefazolina, según la directriz, sobre el total de todas las observaciones o las cirugías que se han realizado por 100, y esto va a ser nuestro porcentaje de adherencia. Uno puede ser mucho más específico y desglosar estas profilaxis. Podemos decir, ah, no solamente queremos ver si es cefazolina, sino también si se ha administrado en el tiempo antes, por ejemplo, ya sea 30 minutos antes de la cirugía, si ha recibido una sola dosis. Entonces uno puede incluso dividir estos porcentajes y cambiar simplemente el numerador. Y en base a eso tener un indicador nuevo. Entonces, este es un ejemplo de un algoritmo de tratamiento antimicrobiano que es muy fácil, aplicable, está pegado ahí en un área, por ejemplo, en un área clínica. Entonces, simplemente ya uno va a ir revisando y vas viendo, ¿no? Si el paciente ha decidido iniciar por factores de riesgo para Blair, tapeneno, amikacina, esa es una adherencia a nuestro tratamiento. Uno puede ser mucho más específico y construir otros indicadores para evaluar incluso los tiempos, porque si has establecido unos tiempos en específico, podrías ver si se adhieren también en este ítem. Y acá, por ejemplo, les muestro cómo es que nosotros estamos evaluando indicadores de prescripción en un servicio, por ejemplo, en hematología de adultos del hospital, donde estamos evaluando el algoritmo de neutropenia febril. Acá tenemos nuestros cuartiles, ¿no?, por trimestres, y al término del año vamos a hacer un promedio. Entonces, mi meta esperada es tener más del 90% de adherencia. Y como están viendo acá, le estamos dando, según el número de observaciones para todos estos ítems que están incluidos acá, un número y el porcentaje de adherencias, que puede variar, pero afortunadamente tenemos acá el estándar, que es más del 90%, que sería el color verde. Uno puede poner su barra de color amarillo, 70-90%, y menos del 70% es no alcanzó el objetivo.
Entonces uno si se echa a ver y busca los reportes, por ejemplo, de adherencia a los protocolos de neumonía adquirida en la comunidad en Perú, los porcentajes son bajos, son 30, 40%. Nadie lee una guía entera, nadie lee una guía de 80 hojas, simplemente pueden ser resumidos a estos algoritmos que he presentado. Entonces acá pueden ver ustedes que tienen varios ítems. Por ejemplo, si la terapia empírica antimicrobiana era acorde al algoritmo local, nosotros propusimos piperacilina para neutropenia febril como una primera línea, cumplía muy bien. Si la duración de la terapia era acorde al algoritmo local, es decir, hasta que salga, por ejemplo, la neutropenia y no tenga fiebre, obviamente si está estable. La documentación o indicación de uso de antimicrobianos en la historia clínica, eso es importantísimo y vamos a ver que difiere de acorde a las áreas. La adherencia con desescalamiento de terapia empírica o terapia dirigida cuando hay resultados de cultivos. Esto es un tema que puede ser muy difícil en el tiempo, sobre todo requiere bastante entrenamiento. A nosotros nos ha demorado casi 2 o 3 años tratar de establecer esto. Y la adherencia a las recomendaciones de infectología, también que lo pueden poner como un ítem más cuando se indica desescalamiento o stop, ¿no? Entonces, eso es un tema que pueden dividirlo así. Tienen otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, les doy alguna otra forma de adaptar algo que hacen afuera. Esto es un ejemplo de cómo miden indicadores de calidad de prescripción, ¿no? Estamos aplicándolo en servicios principalmente quirúrgicos, están adaptados de una publicación que está acá con la referencia de Kim del 2021 y vamos a ir evaluando. Miren cómo nosotros tomamos en el día a día, evaluamos principalmente infecciones urinarias, infecciones del tracto respiratorio inferior, nos dan con el celular rápido, tenemos las respuestas acá, y vamos viendo estas preguntas. La primera, cuando se iniciaron antibióticos, las muestras para cultivos de sitios de sospecha fueron obtenidas antes del inicio de antibióticos. Esta puede ser una pregunta, ustedes ya verán si sus prescriptores están encargando de tomar cultivos, si lo hacen bien, si realmente coincide de la muestra que lo están haciendo. La terapia antimicrobiana empírica es acorde al algoritmo, eso también es uno de los indicadores que hayamos revisado. Si antes del inicio de antibióticos sistémicos se toman hemocultivos, también es otro indicador de calidad que lo pueden tomar, ustedes hacen su gráfica. En una plataforma de Google Form es muy fácil y le va a salir incluso estas barras rápido al término del mes de su evaluación. Si la dosis y el intervalo de la dosis se ajustan a función renal. En esto nos ayudó bastante el equipo de residentes de farmacia clínica que tenemos, donde efectivamente se tomaban la molestia y verificaban que para el día de la evaluación tenía justamente un acorde a la tasa de filtración glomerular. Y algo que nosotros hemos visto es que no hay una documentación del plan de antibióticos cuando se inicia la terapia en la historia clínica. Es decir, muchos arrancan el antibiótico, pero no ponen el diagnóstico. O sea, no me dicen neumonía, no me ponen colangitis, no me ponen una sepsis, una infección de sitio operatorio. Este es un dato que sí tenemos que trabajar porque al final es el registro en la historia clínica. Lo que hemos visto es que después de una auditoría, una interconsulta, que se pone bien claro el diagnóstico infeccioso, por ahí copian y pegan el diagnóstico infeccioso. Entonces es algo que sí tendríamos que mejorar y eso es un tema que puede variar acorde al área, como les estoy diciendo. Otro de vamos a evaluar ahora indicadores de resultados y quiero que evalúen porque muchos de estos ya involucran lo que es resistencia antimicrobiana. Por ejemplo, tasa de Clostridioides difficile, la cantidad de pacientes que tienen infección, ¿no? Una infección probada, documentada, ya sea con PCR o con toxina, sobre el total de la duración de la hospitalización por 1000. Y al final nos va a dar el número de casos por 1000 pacientes. Realmente es un tema que tendríamos que ver. Tenemos la incidencia de las BLES, tenemos que llamar al laboratorio de microbiología, miren el numerador es la cantidad de aislados de BLE por mes, sobre el total de aislados, en total pueden hacerlo de enterobacterias, el denominador puede incluir Klebsiella, E. coli, Proteus por ahí por mes, lo multiplicamos por 100 y vamos a tener el porcentaje de incidencia por BLE. En Perú es un tema que es muy controversial porque prácticamente tenemos mucha BLE de la comunidad, pero sí podría ser aplicado tal vez en algunas áreas como neonatología, ¿no? Donde sí nos interesaría ver eso. Incidencia de Staph aureus meticilino resistente, por ejemplo, ver la cantidad de aislados que hemos tenido de Staph aureus meticilino resistente por mes sobre
el denominador va a ser el total de aislados de Staphylococcus aureus, todo lo que incluya tanto lo resistente y lo sensible a la meticilina por mes, lo multiplicamos por 100 y esto nos va a dar una incidencia de Staph aureus por mes, meticilino resistente. Igualmente también lo pueden hacer ahora que estamos con las enterobacterias resistentes a carbapenémicos, de igual manera también tiene su indicador y que puede involucrar por Klebsiella, por ejemplo, solamente miramos el total de Klebsielas o el total de todas las enterobacterias, ¿no? Entonces, acorde a lo que ustedes puedan tener a la mano con el microbiólogo que trabaja en el PRO. Entonces, como dice acá, nosotros vemos establecer tendencias y cambios, vemos el tipo de muestras, si solamente queremos trabajar en urocultivo, en cultivo de secreción bronquial, si hay por género, por servicio, por patología o por resistencia. Entonces son importantes saber que estamos pudiendo fabricar varios de estos indicadores en base a cada uno de los ítems que consideremos. Y a nosotros nos pasó esto, les comento una experiencia de brote de Klebsiella resistente a carbapenémicos en el hospital, que se pudo controlar hasta cierto momento y después se convirtió en digamos, en una situación de endemia, al igual que pasa en muchos hospitales. Sin embargo, con todas las brigadas de limpieza y desinfección, el PROA, medidas administrativas, tamizaje de contactos, se disminuye en el tiempo el brote inicial que tuvimos. Sin embargo, estamos solamente tomando, por ejemplo, el número de casos que estamos evaluando por mes, más no estamos evaluando el total de enterobacterias que se evaluaron en microbiología en ese mes o en esa semana epidemiológica. Eso nos darían estas tasas que hemos comentado en la diapositiva previa. Y si uno quiere ser mucho más extenso, más específico, esto es algo que se está trabajando, es, por ejemplo, evaluar la tasa cruda, es decir, casos nuevos detectados por el días estancia. Este denominador te lo va a dar epidemiología definitivamente por 1000 y nos va a dar qué tantos casos tenemos por 1000 días estancia. Es algo que estamos tratando de desarrollar. Estamos recolectando información de varios años para ver, ustedes ven año 2019, 20, 21, y ver en base a esto la incidencia y los días estancia para tener un cálculo y ver si realmente estamos en situaciones de endemia o epidemia o hay un brote nuevo, porque uno puede en base a esto, por ejemplo, tener estas gráficas de tendencia. Entonces, lo normal, por ejemplo, en esta gráfica es un ejemplo, tenemos acá el promedio, que es la barra amarilla, es el promedio, imagínense, de enterobacterias resistentes a carbapenem, estos casos por 1000 días estancia, pero tienen un límite superior que es justamente el rojo y el límite inferior, ¿no? Entonces, hay que ver, porque si está por encima de esta barra roja, podríamos estar ya frente a un aumento de la frecuencia de estos casos. Este es un indicador muy complejo, requiere años de trabajo, ya requiere más conexión con epidemiología para que puedan tener esta data. De igual manera, otro de los indicadores son los resultados clínicos, que ustedes van a ver las altas, el total de altas para un centro unidad sobre la cantidad de altas en el mes. Y esto nos va a sacar una media de los días de hospitalización. También podría evaluarse. Algo que les gusta a las gerencias son el ahorro de gastos en antibióticos. Entonces, muchas de las estrategias en el mundo lo que hacen es medir el costo anterior a la intervención del programa versus, o sea, restando el costo posterior a la intervención. Y eso es una cifra que se puede traducir como ahorro en dólares o en soles. ¿Y por qué es importante? Porque uno lo puede hacer el cálculo en base a la cantidad de ampollas que se están consumiendo o también lo podría multiplicar por las DDD. Entonces hay maneras de hacer estos cálculos, pero es importante que sepan que los resultados económicos son muy interesantes. Lo pueden dividir incluso solamente reduciendo el costo de las ampollas antes y posterior a la intervención, o pueden ver la reducción de los tratamientos para estos gérmenes que se denominan escape, que son las bacterias que escapan a la actividad de los antimicrobianos. Tenemos las BLE, los Staph aureus oxaresistentes, los enterococos resistentes a vancomicina, el acineto MDR, las pseudomonas MDR. Entonces uno puede mirar, por ejemplo, qué antibióticos o qué viales están consumiendo por mes y sumar los costos por mes de cada uno de estos microorganismos y restarlos en el tiempo o hacer una evaluación prospectiva. De igual manera, también hay el ahorro por cambio en conductas antibióticas.
Este es un tema que sí, pues es interesante de evaluar. Entonces, acá, en esta gráfica, yo les presento la comparación del gasto de consumos de antimicrobianos. Cuando nosotros implementamos nuestro programa, hubo una reducción del consumo de imipenem y vancomicina, traducidos como DDD, menor DDD de consumos. Sumamos todos los gramos que se consumían en los 3 meses preimplementación y los posteriores 3 meses a la implementación, y ya teníamos la diferencia en soles, ¿no? Que inicialmente te decía, por lo menos para hacer una primera fase, están ahorrando, y esto es importante porque esto se presenta y esto puede ser un punto de pie para tener más soporte en las intervenciones que estamos haciendo. Entonces, eso es un tema, hay que ir a la unidad de economía, hay que preguntarle cuánto es el costo por los antimicrobianos, por la ampolla, y obviamente vigilar que el costo por mes también sea el mismo, porque si no vamos a tener acá algún desfase. Y eso pasa cuando van y cambian la licitación, ponen un nuevo medicamento de otra empresa, de otra compañía, a veces traen el original, y ese es un tema, pero hay que saber diferenciarlo. De igual manera, en este ejemplo de ahorro por cambio en conducta antibiótica, si ustedes ven, hemos visto el antibiótico y el precio que puede salir por ahorrar en el consumo en general de las ampollas. Sin embargo, ¿qué pasaría si uno tiene una infección intraabdominal? No hay cultivos, el médico decide prescribir con meropenem, vancomicina y fluconazol. Al día siguiente, cuando el PROA interviene, se ajusta la terapia acorde al algoritmo institucional y uno decide desescalar ertapenem porque es lo que tengo yo en mi guía. Entonces, si no interviene el PROA, uno hubiese este paciente recibido hasta 10 días de terapia combinada e inadecuada. Entonces hay que hacer el cálculo del costo de cuánto nos va a valer este meropenem en ampollas, más la vancomicina y el fluconazol proyectado a 10 días, y a eso le vamos a restar el costo del ertapenem. Entonces, eso sería un ahorro, o es el ahorro por la conducta antibiótica que se ha cambiado, ¿no? Que puede ser. Muchas veces no medimos este impacto, muchas veces, y sé que puede pasar en muchos hospitales, pero yo no tengo a qué desescalar, porque todo, no tengo la droga incorporada acá en el petitorio, y ese es un tema que también nos pasa factura, pues lastimosamente. El paso número 8, que es monitorizar e informar de los avances, van a ver que el PROA a largo plazo rinde, ¿no? Entonces, hemos visto que en las fases iniciales de estos PROAs se reduce el consumo de antimicrobianos y eso puede traducirse en menores costos. Entonces, lo que pasa es que en el tiempo ya han visto que esas curvas van cayendo y los costos se pueden equilibrar. Entonces es importante para los pruebas que ya tienen más años también evaluar y decir en claro que si ustedes suspenden las actividades del PROA, los antibióticos y los costos van a mantenerse nuevamente a los niveles anteriores a la implementación del programa. Entonces eso es algo que sí definitivamente hay que trabajar. Qué bonito sería tener un informe así, ¿no? Bien bonito, presentado a la gerencia, poder tener y descargarlo en el aplicativo, en el celular, pero son ejemplos de cómo trabaja el primer mundo, ¿no? Tienen acá todo su resumen ejecutivo, y van las gráficas de cómo, por ejemplo, acá el meropenem hace el efecto posterior y pre y post al inicio del PROA. Por acá tienen acá todos los miembros, como si fuera una revista, todos los miembros del equipo del PROA, qué hace cada uno de ellos, cuáles son sus actividades, cuáles son las actividades positivas que han tenido y los esfuerzos colaborativos. Entonces, todas estas son estrategias que sí deberían estar documentadas, así sean mínimas, pero deberían obviamente informarse al jefe superior o a la gerencia, a los que están viendo, para que sepan que existe un PROA en el hospital. Ejemplos, por ejemplo, de lo que estamos mencionando, de qué informar, pueden ser la cantidad de recomendaciones que se hacen, el porcentaje de todos los que están aceptando. Esto, si uno quiere discutirlo, puede decir, miren, en el servicio tal no nos aceptan las indicaciones, no nos están cumpliendo con los indicadores que hemos pedido. Pueden ver qué antibióticos están auditando, la adherencia, como están viendo, y el ahorro en gastos de antibióticos. Entonces, este es un tema que sí pues requiere tener este tipo de informes que pueden ser trimestrales o anuales. Entonces, esto lo decide el comité acorde a cómo va avanzando. Y acá quiero ser enfático porque
acá hay un plan, y como ustedes ven acá, uno planifica, hace, estudia y actúa. Entonces, a medida que el PROA va avanzando, uno tiene que ir leyendo más, actualizándose, porque las guías prácticas a nivel mundial van obviamente cambiando. Vamos a tener nuevos tipos de, digamos, de enfoques, tanto diagnósticos y este tipo de intervenciones. Entonces, es importante que la formación del equipo sea permanente, porque esto va a permitir hacer este flujo y este, digamos, organigrama de cómo va a ir funcionando el PROA en el tiempo. Acá les presento un ejemplo de qué es lo que nosotros reportamos. Por ejemplo, ustedes ven en estas gráficas de calor, este es un estudio que publicamos del consumo de antimicrobianos y su relación con los perfiles de resistencia para gérmenes escape, en el Hospital Almenara. Como ven ustedes en la UCI del hospital, miren ustedes las tendencias de Klebsiella resistente a carbapenémicos. Para el 2015 eran 0%, 2016 0%, 2017 0% y 2018, que fue un brote enorme en todo el hospital, subió a 30%. Entonces, esta es una barbaridad, teníamos que intervenir, teníamos que ver cómo bajábamos esta cifra de 30% y vemos qué es lo que pasa, porque uno, cuando hace este tipo de reportes, por ejemplo, lo desglosábamos por servicios. ¿Cómo son? ¿Cuáles eran los antimicrobianos problema, por ejemplo, en la UCI? Acá tienen meropenem y vancomicina. En pabellones clínicos, imipenem y vancomicina. Y en pabellones quirúrgicos, la clásica, ceftriaxona y clindamicina. Todas estas barras que están acá reportadas son las DDD promedio. Por ejemplo, la DDD de acá es de ceftriaxona, que sus siglas son CRO, y de clindamicina por acá, que es lo que más utilizaban en pabellones quirúrgicos. Entonces, esto está antes de la implementación del PROA. Este es un análisis de la situación, teníamos que reportar esto para trabajar y para decir, miren, acá hay un problema serio, partamos de esto y vamos a ver cómo modificamos nuestras actitudes en el tiempo. ¿Y qué es lo que encontramos haciendo un estudio de correlación? Que algunos patógenos tenían una correlación directa con el consumo de antimicrobianos. Entonces uno en la práctica, pues sí, ¿no? Dicen, efectivamente, sí puede haber mayor incidencia, haces presión de selección para que aparezcan estos gérmenes resistentes con tal antibiótico, porque es lo que está en la literatura. Sin embargo, es una réplica prácticamente con un buen índice de correlación, lo que pasaba con ceftazidima y la resistencia a meropenem en Pseudomonas aeruginosa en pabellones clínicos. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor consumo de ceftazidima en el tiempo, la resistencia a meropenem en Pseudomonas era mayor. Entonces eso nos llamaba la atención. Desde ahí, ceftazidima vetada como terapia empírica para neumonías, para la mayor parte de estrategias que utilizaban los clínicos. Entonces ahí evaluábamos el mapa microbiológico, miramos cuál era el antimicrobiano para esa fecha que tenía mayor, digamos, susceptibilidad en Pseudomonas aeruginosa. Hicimos ese cambio de chip para que el clínico pueda ya evitar la ceftazidima. Por ahí pasaron a piperacilina tazobactam, por ahí combinaron con amicacina en algunas circunstancias, evitar el uso de carbapenémicos también, y eso puede conllevar en el tiempo algunos indicadores, ¿no? Eso es un ejemplo solamente con las pseudomonas que lo dan, pero pueden leer el paper completo, está publicado, para que lo puedan revisar y para que lo puedan tomar como base. La norma técnica de PROA es interesante porque si uno la lee, en la parte donde dicen indicadores, van a encontrar acá en la norma de Perú indicadores de estructura y uno lee pues los porcentajes de establecimiento de salud hospitalarios con PROAs reconocidas por resolución directoral. Luego hablan los porcentajes de establecimientos de salud que tienen un plan operativo institucional con indicadores de desempeño para el PROA. Entonces, como ven acá, estos son indicadores macros. ¿Quién los debe hacer? Los responsables, los que han evaluado, obviamente, DIGEMIT, con el comité especial formulador que tendrán a nivel central, y ellos evaluarán estos indicadores que son macros, ¿no? Para evaluar toda una red hospitalaria. No son los indicadores que deberemos partir nosotros como centro unitario, ¿ya? Entonces, solamente tenganlo de referencia. Yo pienso que estos indicadores en algún momento acá tal vez tenga una nueva versión, la norma, una actualización, donde ya podamos incluir las estrategias e indicadores que hemos mencionado. Cuando uno quiere acreditar los PROAs, miren, acá hay una recomendación, justo a uno le pueden, estos centros de excelencia que tienen estas insignias, por ejemplo, de
la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas por ahí. Entonces, nos dicen cuáles son los hábitos que pueden hacer que estos PROAs tengan una acreditación por Joint Commission. Es algo que deberíamos, digamos, proponernos como una meta de acá a unos 10 años, ¿no? Entonces deberíamos tener algunos centros de PROA con excelencia. Líderes que establezcan al PROA como una prioridad dentro de su organización, es decir, estar no solamente designados los profesionales, sino también darles presupuestos para estas intervenciones. Sería lo ideal. Los hospitales garantizan la educación a los profesionales. Quiere decir que mi gerente, mi institución me va a dar estas charlas, estas, digamos, capacitaciones para que yo pueda tener este ítem que es el número 2. La educación no solamente a pacientes, porque uno puede educar a la familia o repartir pues tarjetitas, indicadores, trípticos en la consulta externa o en la cola de farmacia para que vean acerca del uso apropiado de antimicrobianos. Es algo que se hizo o se intentó hacer en mi hospital en la pandemia de COVID, ¿no? Repartíamos que por favor no ivermectina, no acitromicina, no hidroxicloroquina, había un tríptico pegado ahí. La mayoría pues iba, ya saben, lo que pasó en la pandemia fue desastroso, pero intervenciones así a largo plazo son las que se deben fomentar. Que el hospital tenga un equipo de prueba multidisciplinario, creo que la mayoría va a poder aplicar en este ítem, y si el hospital cumple con los elementos claves o los core elements que hemos mencionado, y si tiene protocolos multidisciplinarios aprobados, y si se hace colecta, análisis y reportes del PROA, ¿ya? De igual manera, si se identifican oportunidades del PROA y si se trabajan sobre ellas. ¿Y cómo vamos a identificar oportunidades? Evaluando los indicadores. Si no tenemos indicadores definidos, pues es muy difícil que tengamos este tipo de oportunidades identificadas. Entonces ahí tiene que ver mucho porcentaje de adherencias y otras recomendaciones. Como conclusiones de mi charla, estamos todavía en tiempo, creo. Si no medimos, no vamos a evaluar el PRO. Entonces, no vamos a evaluar un impacto posible en nuestro programa. Tenemos que partir de algunos indicadores. El paso número 6 que les dije es seleccionar cuáles son los indicadores clave de rendimiento. Conversando con algunos expertos en la región, lo que sugieren es comenzar por lo básico. Si está a la mano, farmacia que pueda hacer la elaboración del DDD, hacer una tendencia semestral, dividirlo por antimicrobianos, tal vez por la clasificación AWARE, pueden hacerlo. Sería un buen paso inicial. O simplemente, como les dije, hacer su guía, su protocolo, discutirlo con el equipo con el cual lo van a trabajar y empezar a medir la adherencia a los protocolos, ya sea guías, desescalamiento. Son dos de las actividades iniciales que deberíamos hacer. Trabajar articuladamente con el programa de prevención y control de infecciones. Ya les dije que sí o sí, porque ahí tienes la oportunidad para ver el número de guías. Epidemio te va a dar algunos indicadores, muchos de los denominadores te los va a dar también la oficina de estadística para todos estos indicadores que hemos dicho. Microbiología, porque nos puede dar el total de los aislamientos, por ejemplo, el total de enterobacterias en el mes, el total de enterobacterias de pseudomonas en el mes. Entonces, esos datos son cruciales para hacer estos indicadores que hemos mencionado. Si no, nos vamos a quedar solo con el numerador. El paso número 8 es planificar, estudiar y actuar, recordarlo, porque acá también influye bastante la capacitación. Si los que están conformando el PROA no se actualizan, no se capacitan, pues definitivamente tampoco va a haber una evaluación y una manera de evaluar este tipo de intervenciones. Y dejar en claro, porque ha pasado, y posterior a la pandemia muchos han tenido este inconveniente, que si dejan de hacer las actividades del PROA, el uso de antimicrobianos y costos van a volver a lo que era antes, ¿no? Entonces eso es algo que sí deberían traducirlo y reforzarles a los, digamos, encargados o gerentes o a los directores de hospitales para que puedan continuar con el programa y ver que están a través de estos reportes pudiendo trabajar continuamente. Esta es toda mi presentación, les agradezco y si tienen alguna pregunta, deseoso de responderles y ayudarlas con las consultas que tengan. Muchas gracias, Giancarlo, por la presentación, muy, muy interesante.
estamos ya con el tiempo, pero quiero ver si es que la audiencia tiene preguntas, las puede dejar por el chat. Em, a ver, acá hay una. Imaginemos que quiero medir las resistencias BLE, MARSA o de Clostridium difficile, pero no tengo un laboratorio que identifique o haga antibiogramas automatizados. Entonces, ¿no puedo seguir o sí? El tema es que uno puede tener el numerador, digamos, recolectando todos los reportes manuales que se hayan hecho por el laboratorio de microbiología y tener, obviamente, todos los porcentajes de BLES que han aislado, con la dificultad de que, obviamente, si es un buen laboratorio, está bien equipado para hacer las pruebas básicas y identifican esto, pues sí se puede hacer. El tema es el denominador, como les había dicho, y en los denominadores pues tienen que tener el apoyo de la oficina de epidemiología o estadística o quienes pueda hacer ese tema. Algo que es cierto es que el total, por ejemplo, de aislamientos de enterobacterias en el mes también lo debería proporcionar el laboratorio de microbiología. Y es mucho más fácil, obviamente, con los equipos automatizados. Si no, se vuelve un poco dificultoso, tendrían que estar haciendo el paloteo respectivo y eso es muy costoso. Entonces, eso parte. Esto no hemos hecho digamos, una acápite de lo que es diagnóstico, porque todo lo que estamos hablando funciona de maravilla cuando tienes un diagnóstico ideal. Por ejemplo, yo no tengo PCR para Clostridium difficile, tengo toxinas. De las toxinas que tengo, muchas son negativas y resulta que el cuadro clínico sí era, ¿no? Responde muy bien a vancomicina bioral y me quedo con la duda si fue o no fue un Clostridium difficile. Entonces, el no tener el método diagnóstico te limita bastante, ¿no? Todo eso es todo un capítulo de Diagnostic Stewardship que, bueno, hay que tal vez incluirlo para una próxima charla. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo solo tengo una más. Giancarlo, tú tienes bastante experiencia y has dado ya muchos pasos en tu hospital. Para los que van a comenzar, quizás en hospitales más pequeños también, ¿cuál ha sido para ti el indicador resultado más valioso, el que te ha sido más fácil seguir o al que vas primero para ver cómo está tu proa? Eh, Depende del número de camas que tenga el hospital. Si es un hospital muy grande, como vieron ustedes la experiencia de 1.500 camas, es bien difícil abarcar todo el hospital, ¿no? Entonces, algo que ya se han dicho en las charlas anteriores es que los PROAS deben fijar objetivos. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Ir solo a la UCI, ir y ver solamente el consumo de imipenem y vancomicina. Entonces, la recomendación para hospitales tal vez de menos cantidad de camas puede ser tomar un grupo de antimicrobianos que ellos consideren relativamente importantes por la presión de selección que pueden hacer para gérmenes resistentes y medir los DDD, como les he dicho. El DDD es una herramienta inicial y que les puede dar un cambio en esas gráficas de tendencia que mostré donde se ve toda la caída conjunta porque el programa está teniendo actividad, puede ser restrictiva inicialmente y posteriormente ya liberarlos o hasta que consensen las guías ya dejar digamos, el antibiótico para una auditoría prospectiva. Entonces, esas gráficas de caída de los DDDs, yo las he visto así abruptas. En el hospital, por ejemplo, en el Sabogal tuvo una caída así muy rápida, porque también se combinaron actividades restrictivas y prospectivas. En mi hospital la caída fue un poco más lenta porque era un grupo más grande de pacientes y no hay que desesperarnos porque eso va a tomar su tiempo, va a tomar algunos meses digamos, por la cantidad de estrategias que se puedan intervenir. Algo que no hemos hecho de comienzo y que sí, ahora que ya, bueno, hay más entrenamiento, más facilidad para tener todos los medios informáticos, porque en el caso de la seguridad en el hospital, todo el sistema informatizado, ver historias clínicas, ver los días de tratamiento, seguir los cultivos y todo en la misma pantalla, te resulta mucho más fácil. Entonces, algo que hemos agradecido bastante es tener eso
uniformizado y que el laboratorio de microbiología pueda exportar sus datos y concatenarlos con el sistema para que los prescriptores estén alertas de los cultivos que están pidiendo, desde los preliminares hasta el reporte final. Eso ha hecho que ganes tiempo, eso ha hecho que las intervenciones en días de tratamiento se acorten en algunas circunstancias, y eso también puede ser un indicador que pueden trabajar, porque si van a concatenar lo que les exporta el resultado de microbiología, podrían evaluar tal vez el número de indicadores de desescalamiento simplemente, ¿no? Si ya tiene el cultivo el prescriptor, ven cuántos han desescalado acorde a lo que tengan. Obviamente tienen que haber recibido algún tipo de entrenamiento, pero con la experiencia yo les diría que el DDD como una primera línea de intervención. Perfecto. Muchas gracias, Giancarlo. Vamos a pasar ya a la siguiente exposición. Muchas gracias. A continuación, doy la bienvenida al doctor Eddie Angles. Él va a estar presentando su experiencia en el Hospital Arzobispo Loaiza en cuanto a la implementación de PROA. El doctor Angles es especialista en enfermedades infecciosas y magíster en salud pública por la Universidad San Marcos. Es responsable del programa de optimización de PROA del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales y miembro de la Comisión Multisectorial para enfrentar la RAM en el Perú. Doy la bienvenida a Eddie. Eddie, ¿se ve muy bien tu presentación? ¿Sí se me escucha bien? Se te escucha muy bien. Adelante. Gracias. Ok, muchas gracias, Fiorella, y bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, voy a compartir con ustedes la experiencia del programa de optimización de antimicrobianos del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Bien, yo aquí voy a contar la experiencia, voy a hacerlo de una manera más, digamos, correlacional, sin tener una pauta previa. Es cómo iniciamos el programa, qué actividades realizamos, lo que estamos realizando actualmente y bueno, nuestras conclusiones y algunas recomendaciones. Bueno, el PROA del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza inicia el 2008. Empezamos a hacer las actividades para tener un PROA en el hospital. Esto inició como uso racional de antimicrobianos y en esa fecha obtuvimos una resolución directoral relacionada a uso racional de antimicrobianos y luego otra resolución directoral relacionada a PROA del 2009. Bueno, en esa época no se llamaba PROA, se llamaba Programa de Control de Antimicrobianos de Reserva, le llamamos PECAR, que está acá. Entonces, las resoluciones las obtuvimos en 2009 y la actividad ya operativa en sí del programa inició en febrero del 2010. Está una estrategia a controlar y mejorar la prescripción de antimicrobianos y se llamó Programa de Control de Antimicrobianos de Reserva, y es así como iniciamos el PECAR o PROA a nivel del Hospital Loaiza. Decía que iniciamos como uso racional de antimicrobianos y basados en la norma técnica de prevención y control de infecciones intrahospitalarias del 2004, que hasta ahora no ha sido cambiada, están en proceso de evaluación para cambiar esta norma, y acá daba algunas pautas sobre el uso de antimicrobianos, y dentro de estas, bueno, son varias, las actividades que en realidad realiza el PROA, ¿no? Clasificar a antimicrobianos en grupos controlados y no controlados, definir el nivel de autorización, restringir antimicrobianos, elaborar protocolos de uso de antimicrobianos y confeccionar un programa de capacitación. O sea, básicamente en esta norma del 2004 se daban algunas pautas de PROA, obviamente no se llamaba PROA, ¿no? Lo que hicimos en esa fecha fue trabajar con el Comité de Infecciones Intrahospitalarias, el cual yo presidía, y junto con el comité se empezó a ver ya las publicaciones respecto a PROA, y empezamos con este equipo a hacer la intervención de PROA. Entonces, identificamos el problema, buscamos aplicaciones, diseñamos un plan, desarrollamos un plan y evaluamos el plan. Este fue el proceso que seguimos para implementar el PROA en el Hospital Loaiza.
Este es un árbol de problemas, las causas, los efectos. Por ejemplo, dentro de las causas, consideramos que no había capacitación en uso racional de antimicrobianos, que no habían guías de práctica clínica en el tema, no teníamos un programa de control de antimicrobianos, no se vigilaba la resistencia. También vimos el problema del incentivo a los laboratorios, que bueno, es otro tema, y escasos recursos de los pacientes, ¿no? Entonces, en base a esto se fue trabajando, se hizo un análisis de medios, que es, digamos, la respuesta a los problemas que planteamos. Entonces, es capacitar al personal, elaborar guías, implementar un programa, vigilar la resistencia, restringir la visita a laboratorios e implementar políticas de aseguramiento a los pacientes con escasos recursos. Esto va hacia acciones y la acción ya es más específica de lo que se va a hacer en la actividad. Se hizo un plan con todas las acciones que habíamos considerado. Este plan es el que fue aprobado y el primer objetivo de este plan fue la implementación de un programa de control de antimicrobianos, que es el PROA que estamos trabajando actualmente, ¿no? Capacitar, elaborar guías, evaluar consumo. Aquí así hicimos DDD, evaluar costos también, que es lo que le interesa a la gestión, y vigilar las infecciones respecto a los patrones de resistencia y elaborar el mapa microbiológico, ¿no? Esto es 2009. Esta es la primera resolución que obtuvimos, el 2009, el 23 de febrero. Y luego, dentro de ese plan de uso racional, venía el PROA, que en esa época se llamaba PECAR, y se empezó a trabajar un PROA desde el inicio de una forma restrictiva, y como un programa de control de antimicrobianos asociado a un programa de educación. Dentro de las revisiones que hicimos en esa época es que los programas educativos solamente no tienen un resultado adecuado y se consideró utilizar una combinación de una política restrictiva y no restrictiva, pero lo que, digamos, predominaba era el control de antimicrobianos como restrictivo. Lo que hacemos es control de uso, de duración, restricción de asociaciones, manejo de uso empírico y restringimos antimicrobianos de reserva. Esta es la lista de antimicrobianos que empezamos a restringir en esa oportunidad. Hicimos un flujo de interconsultas del proceso de cómo es que esto se iba a realizar en el hospital. Elaboramos formatos de tanto de interconsultas como de autorización. Vean que aquí dice uso racional de antimicrobianos, que es así como empezamos, y como comité de infecciones intrahospitalarias, junto con el servicio de infectología. Son formatos que tomamos como base la unidad de farmacología clínica del Hospital Rebagliati, que nos ayudaron a hacer todo el proceso de prueba en el Hospital Loaiza. Y esta fue la resolución donde se crea el programa de control de antimicrobianos de reserva. Vean que es en agosto de 2009. Y este dato de acá lo pongo porque es importante para nosotros, que se encargó al servicio de infectología el control, supervisión y cumplimiento de esta directiva, que es en la cual se pidió aprobar el programa de administración de antimicrobianos. Creo que esta fue, digamos, lo más acertado en ese momento, porque si se asignaba al comité de infecciones intrahospitalarias, probablemente este programa no hubiese durado mucho tiempo, porque recuerden que los comités son muy cambiantes dependiendo de los cambios de gestión, ¿no? Y los cambios de gestión en los hospitales a veces son muy rápidos, son periodos muy cortos los que duran, ¿no? Entonces yo creo que este fue un punto muy importante. Antes de empezar el PROA, obviamente, como empezamos a trabajar el 2008 y operativamente el 2010, hicimos una serie de estudios, que bueno, hicimos estudios de prescripción, que fueron muy útiles para mostrar a la gestión que se hacía de manera inadecuada tanto el tratamiento y el manejo de los pacientes. Vean acá hay algunos datos, solo el 35% prescribía adecuadamente, la profilaxis era solo el 5,9% adecuado y las metas, como ven, son altas de 80%. Los que tenían un sustento microbiológico solo alcanzaban al 10%, y así una serie de datos que fuimos mostrando a la gestión antes de que se establezca el PROA en el hospital. Hicimos estudios de prevalencia de BLE, de corresistencia, ¿no?
Y luego el mapa microbiológico, que lo intentamos hacer y aprendimos, en esa época no teníamos muchos datos de cómo hacerlo, lo hicimos por gérmenes más importantes, ¿no? Por servicios, por cada servicio y cada pabellón. Luego esto fue mejorando y lo hicimos ya más restringido por servicios realmente críticos, ¿no? Estos son ya por gérmenes. Estos datos sí les llamó mucho la atención. Vean que es el 2009, la resistencia a banco en los hospitales, ¿no? Casi 96%. La resistencia para pseudomonas, para carbapenes, en esa época 30%, pero vean para cefalosporina de tercera, casi un 80%. Y así mostramos esos datos a la gestión y a los diferentes jefes de servicio, y es como de alguna manera tuvimos el visto bueno de iniciar el PROA, ¿no? Luego, en base al plan que se había planteado, hicimos la evaluación del PROA, el DDD, vean el consumo que hicimos, previo a la intervención y posterior a la intervención. Luego vimos costos netos de determinados antibióticos, cuánto esto había generado en ahorro en el hospital solo con 2 medicamentos y que se mostró a la gestión. Y luego hicimos una evaluación del número de interconsultas que llegaban al PROA en ese año que empezamos, en los años que empezamos, ¿no? De diferentes servicios. Vean acá, veíamos solo número de interconsultas por meses. Y este es ya un consolidado por años. Vean cómo el 2010 que iniciamos, el número de interconsultas eran pocas, luego fuimos incrementando hasta el 2016-18 y actualmente casi tenemos, casi nos hemos mantenido, no ha cambiado mucho esos datos. Luego hicimos una evaluación, esa fue una evaluación cuantitativa básicamente, luego hicimos una evaluación cualitativa y esta información cualitativa fue muy útil porque nos permitió mejorar algunos procesos en el programa, ¿no? Hicimos entrevistas a profundidad a 13 trabajadores y les preguntábamos, bueno, cómo está el PROA, qué le parecía, bueno, primero si tenían conocimiento sobre PROA o sobre uso racional, y bueno, fueron varias preguntas y con estos datos fuimos mejorando el proceso del PROA. Por ejemplo, uno de los problemas que tuvimos era los días sábados, domingos o feriados, que el PROA en el hospital no funcionaba, o en las noches, y ese era uno de los puntos que salió en esas entrevistas, o el no tener guías, por ejemplo, pero en general las entrevistas nos ayudaron porque vimos que había una aceptación del PROA en el hospital o en estas personas claves que entrevistamos, ¿no? Obviamente siempre hay opiniones en contra, pero la mayoría tuvieron opiniones favorables, ¿no? Esto es sobre el PECAR. Algunos decían que los médicos del PECAR o del PROA solo, digamos, le dábamos pase a lo que ellos pedían y no aportábamos, pero la mayoría mencionó que sí era un aporte del servicio de infectología o del PROA en este proceso de prescripción. Bueno, eso es lo que hicimos, un poco de la historia del PROA del Hospital Loaiza. ¿Qué estamos haciendo actualmente? El PROA en la actualidad. Como saben, salió la norma técnica publicada en marzo de este año sobre los programas de implementación de PROA a nivel hospitalario. Y el objetivo de esa norma técnica es implementar o fortalecer los PROAs. Por lo tanto, nosotros entramos en este grupo de fortalecimiento de PROAs, porque ya lo tenemos implementado. Luego, que los hospitales de segundo y tercer nivel, nosotros somos un hospital de tercer nivel, que tengan implementado un PROA. Luego, que los hospitales de tercer nivel deberían de contar con un comité y con una unidad PROA. Entonces, en base a la normativa, fuimos adaptando el PROA que tenemos en el Hospital Loaiza y se presentó todo un expediente a la dirección del hospital, pasó por asesoría legal y los diferentes vistos buenos de los servicios y logramos tener la resolución directoral, vean que es de octubre de este año, conformando el Comité de Optimización de Antimicrobianos y la unidad o equipo PROA, más es funcional, ¿no? Es el equipo PROA, y
Y bueno, con esto, como esto es reciente de octubre, empezamos a trabajar ya nuevas actividades con el PROA, ¿no? Entonces, lo que teníamos planificado era conformar el comité, que ya lo hicimos, conformamos la unidad también, e hicimos la instauración del comité PROA, igual, empezó, bueno, ya funcionaba el PROA, pero tomamos con esta nueva unidad PROA, que pertenece al servicio de infectología, se asignaron 2 médicos infectólogos a dedicación exclusiva al PROA, un químico farmacéutico que tiene especialidad en farmacología clínica, está a medio tiempo, y ahora hubo una convocatoria para un médico más que se va a dedicar a PROA. O sea, vamos a hacer 3 médicos infectólogos dedicados exclusivamente a hacer PROA y un químico farmacéutico. También tenemos asignación de ambientes, teníamos un ambiente, ahora tenemos 2 ambientes de PROA, e inmobiliario, obviamente reciclado de los diferentes servicios, más nuevo, pero nos hemos ido adaptando a lo que tenemos. Entonces hemos tenido el comité, la unidad, se instauró el comité, tenemos personal y tenemos asignado ambientes inmobiliarios. Esto del personal, bueno, ya yo estaba designado hace unos meses, ya solo como actividades en PROA, y es por eso que podemos hacer todo el papeleo que se necesitaba para que se conforme el comité y la unidad. Y ahora se logró incluir bueno, a 2 médicos con esta nueva convocatoria que hubo. Ok, en base ya al comité formado y a la unidad PROA, empezamos a trabajar y empezamos a hacer nuestro análisis FODA para hacer nuestro plan de acción de optimización de antimicrobianos 2023 y luego hacer una directiva PROA donde básicamente es definir las funciones de todos los integrantes del PROA, ¿no? Para ver también los procesos del PROA. Hicimos nuestro FODA. Este FODA tomamos los datos del documento de OPS, donde indican que hay elementos básicos, los recursos humanos, datos sobre uso de antimicrobianos, actividades de optimización de antimicrobianos y de tecnología e información sanitaria. Entonces, bueno, como elementos básicos, vimos que nosotros ya tenemos un reconocimiento institucional dentro de las fortalezas del PROA, ¿no? Como comité y como equipo. Existe un proactivo desde el año 2010 que tiene experiencia también en los recursos humanos, que tenemos personal capacitado y ahora ya somos 3 infectólogos que vamos a estar en PROA. Existe una aceptación en los diferentes servicios asistenciales de las actividades que hacemos de PROA. Es un PROA restrictivo, como les había comentado. Uno de los puntos decía si había un informe de antibiogramas únicos. Sí, eso se ha trabajado con microbiología, pero obviamente necesitamos ahora con el nuevo... Bueno, INS publicó un documento para, digamos, estandarizar de alguna manera los mapas microbiológicos, que lo vamos a trabajar. Esto es lo del personal. El equipo cuenta con un farmacéutico, que no es fácil que un farmacéutico quiera trabajar en PROA en los diferentes hospitales, o sea, que haga solamente PROA. Y también tenemos el apoyo de los farmacéuticos que hacen dosis unitaria. En respecto a tecnología, trabajamos un aplicativo PROA, que ya estábamos en pruebas, pero esto paró por unos cambios en la gestión, o sea que toda la información que íbamos a hacer de PROA, de solicitud de interconsultas hasta respuesta y dispensación de medicamentos, todo iba a estar en el aplicativo, que era lo que estábamos trabajando, pero lo vamos a retomar. Y algunas debilidades que se muestran acá: por ejemplo, el hospital no tiene historias clínicas, no hay prescripción electrónica, que bueno, sería muy útil para nosotros, pero ese tema no depende mucho del PROA, ¿no? Los indicadores del PROA no están incluidos en el plan operativo del servicio, que eso lo estamos trabajando. Existe una brecha entre el número de interconsultas y actividades que se tiene que hacer en PROA, ¿sí?
No tenemos personal administrativo como PROA, o sea, una secretaria, así que estamos viendo ese tema. Bueno, ya otros datos de microbiología. Hemos tenido meses que no había reactivos para microbiología. Lo del suministro de antimicrobianos de reserva es por temporadas, ¿no? No tenemos siempre los antimicrobianos de reserva aprobados por el Comité Farmacoterapéutico a disposición. El mapa microbiológico es lo que le había comentado en base a este documento que publicó el INS. Los estudios de dosis diaria definida las hicimos al inicio, pero después, bueno, no las hemos hecho, vino la pandemia y esto cambió todo y ahora se está retomando. Existe una demanda no atendida en PROA. Los manuales de manejo, aquí tuvimos muchos inconvenientes porque la mayoría de guías para evaluar los PROAs te piden guías de práctica clínica. Y recuerden que las guías de práctica clínica en Perú tienen que seguir en base a una normativa del MINSA, tienen que seguir metodología GRADE y ser evaluados en base a GRI. Es por eso que esto ha parado en mi hospital, aunque ahora he visto que han aprobado guías de práctica clínica sin que tengan la metodología. Así que solo vamos a hacer manuales nosotros, que ya los habíamos trabajado. Hicimos inicialmente en diciembre un manual, que bueno, estamos en proceso. Falta articulación con otros servicios, tenemos una debilidad, y no hay una planificación de TICs en el hospital, que es lo que hemos considerado. Bueno, he mencionado un poco los factores internos. Bueno, luego vienen los factores externos, esto es lo que hemos ido trabajando. Bueno, solo para mostrarles. Luego hicimos un análisis de causas, las causas que corresponden al PROA directamente, y otras que no nos corresponden, que son, digamos, responsabilidad de la dirección o del MINSA, que como PROA no lo podemos resolver, ¿no? Y dentro de estas causas directas, que son las que empezamos o vamos a empezar a trabajar, están los indicadores PROA, el estudio de DDD, los manuales que tenemos que elaborar, capacitar al personal y implementar el aplicativo PROA, que es el que habíamos iniciado. Y hicimos un cuadro similar a cuando empezamos el trabajo. El punto es que el uso inadecuado de antimicrobianos y que el paciente recibe una terapia inadecuada, ¿no? Esto conlleva una serie de efectos: pocas opciones de tratamiento, mayor mortalidad, mayor estancia hospitalaria, consumo de antibióticos de amplio espectro, selección de bacterias multiresistentes, y esto podría llevar a un tratamiento ineficaz. Y consideramos que esas causas en este momento, o sea, ya después de haber pasado tanto tiempo con PROA, que era incluir indicadores en PROA en el servicio de infectología, estudio de consumo y costos de antimicrobianos, elaborar guías de manejo, capacitar al personal de salud, incluye pacientes y familiares, implementación del aplicativo PROA, ver el tema de antimicrobianos de reserva, información adecuada sobre la resistencia antimicrobiana, y aquí incluimos un tema que no teníamos una acreditación como PROA. No hay quien acredite a nivel nacional, hay acreditaciones a nivel internacional. Es por eso que este tema lo pusimos aquí, y como les voy a mostrar luego, vimos los indicadores para cumplir este criterio. Esto se pasa a un árbol de fin y medios, y bueno, estas son las actividades que vamos a hacer: elaborar, ¿no?, los indicadores que había comentado, realizar el estudio de consumo y costos, las guías, el plan de capacitación, coordinar con estadística informática para la implementación del aplicativo, el stock de medicamentos, la información sobre resistencia antimicrobiana y aplicar y solicitar la acreditación del PROA. Bueno, esto ya está en detalle, estos son los medios y estos son los indicadores que fuimos trabajando: por ejemplo, mortalidad, estancia hospitalaria, adherencia de guías, el estudio de prescripción, elaborar la directiva PROA, esto ya con nombres para responsables, realizar el proyecto de DDD, el de costos también, las guías de práctica clínica que se elaboraron posteriormente y ahora se tienen que actualizar: la de infección neumonía intrahospitalaria, la de ITU, la de queratitis invasiva, profilaxis quirúrgica, y luego el plan de capacitación tanto interno como externo, y este dato de incluir pacientes y familiares, que en el hospital se hace,
para todos los medicamentos, pero darle un énfasis en el tema de antimicrobianos. En reuniones de coordinaciones, reiterar la solicitud de antimicrobianos de reserva, el mapa microbiológico, que es el tema que trabajamos, y cumplir estándares de acreditación. Ok, ya tenemos toda nuestra información en base al FODA que hicimos, y luego pasamos a los indicadores, y esto de los indicadores es un tema que tuvimos que ver primero en base a la normativa nacional, los indicadores que están como evaluación nacional y también la lista de chequeos que pone la norma técnica y tomar otra lista de chequeos como la de CICI o de otras instituciones para cumplir, digamos, o poder tener un porcentaje aprobatorio en esta lista de chequeo, en esas listas de chequeo. Entonces, dentro de eso, por ejemplo, en indicadores de estructura era tener el comité y la unidad y que ésta tenga una resolución directoral parte de la institución, que ya la hemos cumplido, el plan de prueba, que estamos en ese proceso y que las actividades sean incluidos en el plan de la institución, del servicio en el que trabajamos, elaborar la directiva prueba, que es lo que estamos trabajando, que ya tenemos una, pero hay que actualizarla, y luego en los indicadores de proceso, lo que hemos visto más factible, o sea, ya aterrizando o viendo la factibilidad de lo que se puede hacer en el hospital y que también nos sea útil para tomar decisiones posteriores. Entonces, se consideró hacer consumo de antimicrobianos en DDD, el gasto, tanto por paciente como por DDD, que se puede calcular en base ya a la información que se cuenta. Entonces, esta información, ya este año ya vamos a tener el primer reporte, y como este plan es para el 2023, se va a continuar, ya que contamos con un químico farmacéutico que nos apoya en esta. El otro tema que vimos factible que era necesario realizar era el uso apropiado de antimicrobianos referido a profilaxis quirúrgica, y esto lo consideramos en hacer una intervención respecto a profilaxis quirúrgica porque es un tema muy crítico en el hospital. Y luego el estudio de prescripción de antimicrobianos, que también es factible. Ya realizamos un estudio al inicio y otro estudio hace 2 años sobre prescripción, así que estos datos no son muy útiles, entonces es factible hacerlo. Luego, en los indicadores de resultado, vimos que necesitábamos trabajar en mortalidad, en estancia hospitalaria y adherencia de guías. La mortalidad se consideró inicialmente trabajar solo por servicio en UCI y la duración de estancia hospitalaria también en UCI. Entonces, estos datos van a ser inicialmente UCI, luego veremos a qué otro servicio más hacerlo o en todo el hospital. Y el resultado, otro indicador de resultados sobre adherencia a guías, obviamente esto va de la mano en la elaboración de las guías, del manual y de las guías que se supone que deben acabar en diciembre para hacerlas a partir del año 2023. Entonces, esto es aterrizar frente a lo que dan las diferentes guías, no solo nacionales, sino internacionales, y poder tener un porcentaje aprobatorio óptimo como prueba del hospital Loaiza. Ok, actualmente estos son los antimicrobianos que nosotros restringimos en el hospital Loaiza. Se han ido agregando algunos, que son la lista que está acá abajo: ceftazidime, tigecyclina, linezolid, isabucanazol, cotrimoxazol endovenoso, que este todavía no lo tenemos, pero ya se hizo la solicitud, y los otros sí, ¿no? Que bueno, el abastecimiento es por temporadas. Bien, entonces hablé un poco del programa y ahora respecto a la parte académica, que es el punto que le damos bastante importancia en el servicio de infectología. Uno de los puntos críticos, o que el servicio, o que el PROA haya continuado, creo que ha sido este acá, fuera de los que había mencionado, ¿no? Las decisiones que tomamos tienen que ser basadas en evidencia o con un sustento científico. Un poco difícil de tomar una decisión si es que no hay un sustento. O sea, en el PROA no hay
que a mí se me ocurrió darle tal dosis porque lo escuché, lo vi, no, o sea, tiene que haber un sustento y la mayoría de decisiones que se han tomado en base a la evidencia se mantienen, ya que somos un centro de entrenamiento de muchos residentes u otros rotantes de diferentes especialidades para aprender, ¿no? Entonces este es un punto crítico. Los miembros de de la unidad tengan certificación en PROA. Ahora tenemos la certificación, bueno, OPS de un curso de PROA, así que todos tenemos esa capacitación. ITSA tiene otra capacitación que, bueno, para el certificado tienes que pagar, que ahora es lo que estamos pidiendo a los que vienen a ser parte de la unidad PROA. Ofrecemos una rotación PROA desde el 2010. Son muchos los residentes y otros médicos de otras especialidades o los que quieren hacer PROA o les interesa resistencia antimicrobiana, han rotado por el servicio. Ofrecemos una rotación de 1 mes y otras de 2 meses, sobre todo a los residentes de infectología. Y actualmente tenemos 4 rotantes programados por mes. Y por suerte el 2023 ya está copada toda la rotación y eso es bueno para nosotros, ya que los rotantes son de mucha ayuda, ¿no? Fuera del aprendizaje y entrenamiento que ellos hacen, para nosotros es una descarga del trabajo y también, pero no me refiero a que ellos hagan el trabajo, sino que ayudan y que también intentamos hacer investigación junto con ellos, ¿no? Luego realizamos cursos de capacitación, tenemos el curso de resistencia antimicrobiana y lectura interpretada de antibiogramas, curso de implementación de pruebas, hacemos capacitaciones a los residentes del hospital y bueno, tenemos un plan de capacitación, ¿no? Estos son uno de los cursos que hacemos. Este es el curso taller de resistencia bacteriana y lectura interpretada de antibiogramas. Este es el 8º curso. Hubo algunos años que paró, pero bueno, seguimos en este tema. En marzo hacemos el 9º curso. Y estas son las actividades de PROA que hacemos en el servicio, en el hospital, que bueno, son abiertos también, ¿no? Ok, bueno, las conclusiones del PROA del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Implementamos un PROA, como les he mostrado, ha sido paso a paso, poco a poco, mostrando primero, haciendo estudios previos antes de la implementación, y con esos datos se mostró a la gestión que era necesario hacer un PROA. Luego, en los años ya de intervención, este PROA se ha institucionalizado, es considerado una actividad como otras actividades del hospital, o sea, tenemos un PROA institucionalizado. Luego, lo que hemos logrado es un equipo capacitado en PROA, somos varios médicos que trabajamos en PROA, pero somos un equipo que está capacitado, y lo que hemos logrado también es un liderazgo en PROA, que es el otro punto clave que en los PROAs debería de haber, ¿no? Un líder en PROA, ya que este tema es importante porque lo que hemos visto en algunas instituciones es que se han dedicado a hacer el trámite de obtener una resolución de constitución del PROA de su hospital. O sea, tienen la unidad, tienen el comité, o tienen la unidad o solo el comité, y ya con eso indican que tienen un PROA, pero se olvidan del liderazgo de las personas que trabajan en PROA, porque pueden tener la documentación, pero tienen que haber la aceptación del hospital donde trabajan, y que los que hacen PROA tienen que mostrar que realmente saben PROA, ¿no? Entonces, ese es un punto que debemos de tener en cuenta. Y luego, el trabajo en conjunto con los diferentes comités del hospital, el comité de infecciones intrahospitalarias, epidemiología, en microbiología principalmente. Aquí falta farmacia, ¿no? Farmacia, que es con la que trabajamos. Otro punto importante del PROA del Hospital Loaiza es que este PROA fue asumido por el Servicio de Infectología, ¿no? La norma técnica actual constituye al comité PROA, y el comité, recuerden que es un órgano asesor de la gestión, no pertenece a ningún servicio, por lo tanto no tienes facilidad de obtener personal para que trabaje en el comité,
y tampoco tienes un espacio, medio, bueno, eso depende de cada servicio, ¿no? Pero bueno, esto de que es asumido por el servicio de infectología, para nosotros es bueno, aunque la norma dice la unidad debe ser parte del servicio de infectología. Entonces, esto hace que el PROA pueda ser más operativo y uno pueda conseguir personal para que hagan esa actividad. Para nosotros, esta estrategia restrictiva y educativa hasta ahora está funcionando, digamos, es útil. Y este punto, cuando preguntan por qué es restrictiva aún y por qué no pasas a otro tipo de modalidad de prueba, la respuesta aquí es, bueno, para los que hacen prueba o para los que quieren hacer prueba, es decir, no existe una receta de PROA, o sea, no existe alguien que te diga, debes hacerlo de esta manera. Cada institución tiene que elegir la mejor forma para elaborar, para hacer un PROA en su hospital. Puede ser restrictiva, puede ser no restrictiva, puede ser solo educativa, puede ser solo auditoría, auditoría por aplicativo, o sea, puede haber muchas formas. La idea es cuál es la que mejor se adapta a la realidad de tu hospital, ¿sí? Obviamente hay que ir, queremos hacer algunos cambios, hacer PROAs, hubo una pregunta PROA en UCI, intentamos en un tiempo hacer que haya un PROA solamente en UCI, y que los mismos médicos de UCI puedan ser los que den las autorizaciones o solo el visto bueno. O sea, hay muchas estrategias, pero a lo que quiero llegar es que no existe una receta y cada institución debe elegir la mejor estrategia para hacer el PROA. En base a la normativa aprobada por el MINSA, y en base digamos, a las diferentes listas de chequeo y el intentar acreditar como PROA del Hospital Loaiza, reorganizamos las actividades, ¿no? Y también reorganizamos la evaluación de PROA, que es lo que vamos a empezar a trabajar el 2023. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por escuchar mi participación, así que estoy atento a las preguntas o comentarios que puedan haber al respecto. Muchas gracias, Eddie, por tu presentación. Siempre es muy interesante escuchar la experiencia en el Hospital Loaiza, que es uno de los pioneros en el tema de la implementación de PROA. Invito por favor a los asistentes a que pongan sus preguntas en el chat. Mientras tanto, ahí veo que Giancarlo pudo responder algunas, pero una de esas preguntas quería también hacerla a ti. Yo había escuchado alguna vez que tú mencionaste que trataron justamente de hacer este PROA solo en la UCI, y si tuvieron, o sea, ¿cuál fue la experiencia con ese intento? Si ahora, por ejemplo, si tuvieras más gente en tu equipo, ¿tratarías de tener un equipo solo para UCI o cómo lo ves? ¿Es mejor que esté todo integrado en los hospitales? Cuando ya tienes mucha cantidad de interconsultas, ¿cuál es tu recomendación para manejarlas de una forma más eficaz? Sí, sí, básicamente tenemos el PROA dividido en PROA UCI y PROA no UCI en el hospital, ¿no? O sea, el PROA UCI es los casos más complicados, ¿no? Donde requieres, digamos, una mayor intervención y seguimiento de los casos. Y los casos en los diferentes servicios o pabellones son casos no tan complicados, pero sí hay que hacerles un seguimiento por el número de interconsultas que llegan. Entonces, actualmente estamos divididos. Hay un médico que hace PROA UCI, un médico infectólogo que hace PROA UCI y otros médicos que hacen PROA en los diferentes servicios, ¿no? Yo me refería al PROA UCI netamente cuando, la experiencia que no la logramos concretar es que los mismos intensivistas hagan su PROA sin la intervención del infectólogo, o que los infectólogos solo hagamos auditorías en determinados momentos, ¿no? Pero esto ha habido algunos cambios en la gestión, en la dirección,
y no se pudo concretizar. Por ahora, el PROA que estamos haciendo es un médico exclusivamente en UCI. En el hospital se incrementaron las camas con lo del COVID en UCI, así que 24, alrededor de 48 camas, bueno, no sé si están todas operativas, pero bueno, es más o menos el número de camas, o sea, son un número considerable de pacientes que reciben antibióticos de reserva o controlados en la UCI, ¿no? Perfecto, muchas gracias. No veo por aquí otra pregunta. No sé, también vi por acá a Coralit. No sé si, Coralit, tú quieres dar algunas instrucciones. Si ya no hay más preguntas, yo quiero primero agradecer al doctor Angles por su exposición, por darnos la experiencia de Loaiza y también agradecer a todos los asistentes por su atención. Y doy pase a la doctora Coralit para que explique un poquito cómo va a ser la sesión del jueves. Muchas gracias, Eddie. Ok, muchas gracias, saludos. Ya, perdón. Me indica la doctora Coralit que la próxima sesión del jueves va a comenzar exactamente igual. Ingresan al enlace que se les haga llegar y ahí ya se darán las instrucciones sobre cómo se va a conducir la sesión. Muchas gracias para todos. Y el jueves cualquier pregunta sobre también los certificados, el tema de constancia, se les puede preguntar a la doctora Coralit. Muchas gracias, hasta luego.